¿Cuántos niños hay? A ver, veo tres. Creo que... Es que todavía no son las 3, faltan 5 minutos. Ah, ya. ¿Cómo han estado? Bien, aburrida aquí en la casa. Oh, Marian, hay que hacer harto ejercicio nomás y comer frutitas, verduritas. Sí, sí, como harta fruta. Ah, qué bueno. ¿Y todo bien con la guía? ¿Las entregaste todas? ¿Las de la unidad? Sí, Qué bueno. sí, todas. Bueno, me alegro mucho. Ya tengo que haberlas revisado. Mm. Vamos a esperar que lleguen los compañeros para dar inicio a la clase. Y cuéntame, ¿qué más haces aparte de hacer las tareas? Veo películas con mi familia. Me parece bien. Hay películas muy lindas. Y El otro día vi una muy triste que se llamaba Un Milagro camino, en la celda 7. no, Oh, no. Un camino a casa. Ay, yo también la vi. Es muy Te la triste. recomiendo. Ah, ¿la viste? Oh, Sí, muy triste, muy llorona. sí, yo lloré harto igual. Pero era muy buena, pero es la vida de los niños en la India. En la India, sí. Mm. Mm. Son tan pobres allá en ese país. Sí, es que es otra cultura. Claro. Es otra cultura y ¿cómo se llama? Ellos están acostumbrados a vivir así porque son muchos millones de gente. No es como Chile, que es más pequeño el país, sino que es mucho más grande. Ahí se unieron más. Sí, Ahí. ahí estoy admitiendo, uniendo a todos. Hola, hola, ¿cómo te llamas tú? ¿También te uniste? Bastián Sí. Ábalos. Bastián Ábalos, sí, acá lo estoy viendo en la pantalla. Bastián Ábalos, Cristian Castro, Julia Humada, Amaya Zulay Chaile. Mm, Bastián, Sí. te voy a pedir por favor que mientras tanto cierres el micrófono y después cuando yo les diga abran el micrófono, ahí pueden abrir. Para ordenarnos un poquito porque vamos a ver harto material de la unidad 1 que viene. Veamos que se sigan uniendo Miguel del Canto, Constanza Marín, Alex Astudillos. ¿Quién más? Bien, espero que luego de estos días estén muy bien y a todos los que hicieron las dos guías les doy las gracias y espero que también podamos seguir trabajando con estas clases online a través de la pantalla de Zoom y, y que podamos hacer una tercera guía que es la que les voy a mostrar hoy día. Y el propósito de esta clase es que pasemos a la unidad 1. La unidad 1 es muy bonita porque es narrativa, es escribir textos narrativos. ¿Me escuchan bien todos? Levanten la manito si es que me escuchan bien todos. ¿Sí? Muy bien, gracias.
Gracias. Bien, como yo les decía, entonces vamos a comenzar con la unidad 1 en unos breves minutos. Vamos a esperar un minuto más a que se integren los demás compañeros. Todos sabían que yo mandé por el papi notas y también con el profesor jefe la invitación. Vamos a tratar de que las clases sean en este mismo horario para la otra semana y para que podamos estar más conectados. Ya les pregunté a algunos de los compañeros cómo estaban y me gustaría saber, Galaxy A10, ¿cómo te llamas tú? A ver, abre tu micrófono. Me llamo Gerard. ¿Gerard? Sí, Gerard. ¿Qué lo activó? Voy a pedirles por favor que cierren su micrófono porque estoy hablando con Galaxy A10, que es Gerard. Y me gustaría saber, Gerard, ¿tú hiciste las guías anteriores? Creo que sí, la 1 y 2. Sí. Sí, parece que sí. ¿Y vieron la retroalimentación que mandé? Sí, el audio video que mandé anteriormente. Qué bueno. Hoy día vamos a hablar de la unidad 1. Nos faltaron hacer algunas guías de la unidad 0, pero vamos a pasar a la unidad 1 y ahí se las voy a ir complementando con la unidad 0 para que no nos atrasemos y para que cuando nos veamos ya hayamos aprendido bastante. Deseo que estén muy bien todos, se los vuelvo a repetir, y que se cuiden harto, que hagan todo lo que la mamá les dice o el apoderado les dice, lavarse las manos cada 20 minutos, limpiar todo. Más que nunca debemos ser muy higiénicos y ser muy ordenados, ordenados en todo, en las tareas, en ayudar en la casa, en todo. Bien, veo que se han unido más compañeros. Les voy a pedir que ahora que cierren sus micrófonos y vamos a ver la próxima unidad, la unidad 1 que viene ahora. Viene con una guía. Esta unidad 1, como les decía, es muy bonita. ¿La pueden ver en su pantalla? ¿Sí? Sí. No hay problema. Entonces, esta unidad 1 es la guía número 3 y el objetivo de la clase es crear y escribir narraciones, usando conectores adecuados y considerando una estructura clara y comprensible. Para escribir narraciones es escribir, por ejemplo, cuentos, leyendas, y también una noticia podría ser porque también es un tipo de narración. Pero la narración que yo les voy a pedir después es un cuento. Para eso tenemos que redactar bien y tenemos que usar conectores adecuados. ¿Qué conectores adecuados nosotros conocemos? Vamos a ver enseguida. En la actividad número 1 de esta guía, que se las voy a poner en Classroom, las voy a subir a Classroom para que ustedes la descarguen y me la manden. Me la pueden mandar por la misma plataforma de Classroom, que es mucho más fácil para mí revisarla, o bien me la pueden mandar al correo elba.profesora@gmail.com. Prefiero que sea por la plataforma para que podamos nosotros irnos integrando. Llegó Jessica Puca. Bien. En la actividad número 1 de la guía número 3, vamos a ver que dice, ¿qué es para ti crear? ¿Te consideras creativo? ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene la creatividad en tu vida? Y esas son preguntas que ustedes tienen que comentar con alguien cercano, alguien que esté en la casa o la pueden comentar con un compañero a través de WhatsApp. ¿Qué es para ti crear? ¿Te consideras creativo? ¿Y qué importancia tiene la creatividad en tu vida?
Luego de comentar eso, en forma oral nomás esta parte, vamos a escoger ver uno de los dos videos que hablan sobre cuáles son las claves para ser creativo. Creativo significa que uno se imagina cosas y las puede después realizar. Hay dos videos que aquí salen los enlaces para que ustedes los busquen en Google. ¿Quieres ser más creativo? Ve a dar un paseo. O los sorprendentes hábitos de las personas originales. Porque en lenguaje también necesitamos ser creativos, así como en arte ustedes escriben, o sea, dibujan cosas que se les ocurre o temas. Así también nosotros tenemos que ser creativos cuando escribimos una narración. Para eso hay dos enlaces que ustedes tienen que ver en Google y luego, por escrito, aquí en la parte de abajo de la guía, tienen que comentar, darme su opinión. Comentar es dar su opinión. ¿Qué haces cuando necesitas una idea nueva? Por ejemplo, si quiero construir un autito, ¿qué hago cuando tengo la idea de construir un autito? ¿Cómo lo logras? ¿Lo buscas en internet? ¿Le preguntas a tus papás? Etcétera. ¿Cuál de las estrategias sugeridas en estos dos videos anteriores o en uno de los videos anteriores usarías? Luego de responder esas preguntas, vamos a la actividad número 2, que yo se la estoy explicando aquí. Y la actividad número 2 nos pide que recordemos que una historia debe tener una estructura, o sea, debe tener partes. En primer lugar, debe tener una situación inicial, que es el inicio de la historia, luego un desarrollo y luego una situación final. Como después nos van a pedir escribir un cuento, cuando nos piden escribir un cuento, por ejemplo, nosotros debemos, en primer lugar, ir a una estructura, a la situación inicial, al desarrollo y al desenlace, que es el final. Voy a ver ahora que grabemos la clase. Bien, estamos grabando la clase y estamos compartiendo la guía, ¿cierto? La guía número 3 de séptimo. Como les decía, toda narración o historia tiene que tener una estructura. En la situación inicial presentamos los personajes y presentamos la descripción de ese personaje, que puede ser el protagonista, la época, el lugar en que se ambienta el relato y el conflicto o problema más o menos que se va a desarrollar. Si bien no tratamos el conflicto totalmente, podemos dar un pequeño vislumbre de qué se trata. Dice, si bien aún no se presenta el conflicto de manera explícita, es común que se manifiesten las motivaciones de los personajes. En el desarrollo, dice que la historia se desenvuelve y transcurren las acciones de los personajes, generalmente desde una complicación hasta su resolución. En ese momento se desarrollan las fuerzas del conflicto a través de una serie de acontecimientos o eventos. Y finalmente, el conflicto se resuelve. Una fuerza triunfa sobre otra y se libera la tensión. Aquí aparece un resultado final de las acciones emprendidas por el protagonista y la historia concluye. Esto es para escribir una narración. Les recuerdo, por ejemplo, si yo les pido escribir un cuento, en primer lugar tienen que presentarme a los personajes de ese cuento. Luego, la época, aquí con este lápiz amarillo le voy a destacar a los personajes. Luego la época, el lugar, un poco de descripción de cómo es el personaje y el conflicto más o menos mencionado. Luego en el desarrollo transcurren las acciones de los personajes.
y también una serie de eventos o acontecimientos que ocurren en la historia. Y finalmente, tienen que ir a otro párrafo, por supuesto, porque estos vamos separando párrafos. En un principio les voy a pedir 3 párrafos nomás. Uno de situación inicial, uno de desarrollo y uno de desenlace. El conflicto se resuelve. Supongamos que es la historia de la Caperucita Roja. Le pido un cuento, tiene que llevar un título, ¿cierto? Todo trabajo lleva un título. Luego lleva un párrafo inicial donde me describen quién es la Caperucita Roja y a dónde quiere ir a ver a su abuelita. Y en el desarrollo me pueden contar, por ejemplo, que el lobo estaba escondido entre los árboles y estaba esperando que pasara la Caperucita y todo lo que ocurre en el cuento. Y en el final, el lobo sale para atrás porque lo pillan unos cazadores y entonces liberan a la Caperucita y la Caperucita logra ver a su abuelita bien. Eso sería como en un cuento, con un título. Es un ejemplo nomás, no significa que ustedes me van a contar la historia de la Caperucita Roja, a menos que hagan otra versión de la Caperucita Roja. Bien, para escribir, vamos a pasar al número 2 y dice que para escribir nosotros tenemos que usar conectores. ¿Qué son conectores? Son aquellas pequeñas palabras que nos van a indicar que va enlazada a una oración, como el pero, el ya que, el pues, el porque, etc. En esta segunda parte de la guía, lo que tienen que hacer es buscar conectores, por ejemplo, en la letra A, causales. ¿Y cuáles son los conectores causales? Los que indican una causa, los que indican un origen. Por ejemplo, de causas podrían ser el porque, el ya que, el dado que, el por esto. Pedro salió a comprar pan. Y ahí ponen el conector causal, tenía mucha hambre. ¿Se dan cuenta que la causa es que tenía mucha hambre? Y por eso Pedro sale a comprar pan. Pero no puedo usar el pero, porque no estoy oponiendo esta oración a esta, sino que estoy indicando la causa. Podría usar el ya que, el porque, etc. ¿Qué otra alternativa podrías usar? Como hay tantos conectores causales, ustedes ponen los otros conectores que podrían poner en esta línea. En el B vamos a ver conectores de oposición, como en cambio, a diferencia. Nuestro equipo tiene técnica, el otro tiene velocidad. Tengo que oponer esta oración a esta de aquí adelante y poner todos los conectores de oposición que puedo usar. Finalmente, aquí en la letra C y en la D nos piden más conectores. Aquí de restricción o para contradecir la idea anterior. Por ejemplo, escuchó toda la clase con atención, pero no logró entender. Ahí se opone, ¿cierto? Se restringe lo que habíamos dicho antes. ¿Qué otra alternativa podrías usar? ¿Qué otros conectores puedes usar ahí? Y en el siguiente ejercicio yo chequeo la comprensión. Dice que indiques un conector que indique el paso del tiempo. Los conectores que indican, que son temporales, que indican el paso del tiempo, son luego, después, más tarde. Caminó toda la noche en busca de una ruta que la llevara a su casa. Cuando por fin lo encontró, ya estaba amaneciendo, buscó una cafetería y ustedes tienen que ver en qué tiempo, más tarde, luego, después, iría a buscar a sus amigos. ¿Y qué otra alternativa podrías usar? Otros conectores. ¿Van entendiendo hasta el momento? Ya, muy bien. Sí. Qué bueno. En la actividad número 3, yo les estoy explicando nomás la guía que viene ahora, que la voy a subir a Classroom, para los que se han conectado recién. La actividad número 3, vamos a ver
a ver a Alex Astudillo que abre el micrófono. Alex, ¿puedes abrir el micrófono? Sí. Ya. Alex, ¿has estudiado conectores antes? Sí, sí, Ya. ¿Y entiendes más o menos cómo se hacen los ejercicios? sí, algo. Sí, por Muy eso bien. no- Muchas gracias, Alex. Si hay alguien que no entiende, abre su micrófono y me pregunta en este momento. Por lo visto, todos entendieron, entonces sigamos. En la actividad número 3 se dice, aplica lo aprendido para crear un cuento. Vamos a crear un cuento, y eso es lo que yo le decía al principio, que tienen que tener harta creatividad. El cuento debe tener un inicio, un desarrollo y un final, como decía en la parte de arriba de la guía. Cada una de esas partes tiene una forma de escribirse y tiene que escribirse en párrafos aparte. También tienes que usar conectores. ¿Qué conectores vas a usar para escribir un cuento? Los conectores aprendidos para unir las ideas. Puedes usar todos los que me pusiste en los ejercicios de esta guía. Puedes usar todos los conectores que viste al principio de esta guía para unir las ideas. También la estructura ya habíamos visto, se la voy a subrayar. Inicio, desarrollo y final. Ya. Y dice que elijas al azar la temática del cuento. Aquí abajo nos van a regalar ciertas temáticas que tú puedes tomar una de ellas para hacer tu cuento. ¿Qué tienes que hacer? Por ejemplo, lanzar un dado para sortear el 1, el 2 o el 3 o cualquiera de estos para elegir personajes y para elegir temática. Por ejemplo, el primero dice un joven que usa lentes para el sol que se va de vacaciones en la playa. La situación es que posee una extraña enfermedad. Y este es un tipo de relato romántico porque después conoce a una niña y ahí lo tienes que ir arreglando. O podría ser uno de misterio, una mujer de cabello largo en una consulta médica esperando ser atendida, se da cuenta que tiene superpoderes. Y ahí desarrollar la historia con un inicio, un desarrollo y un final. Podría ser uno policial también, uno de terror, uno fantástico o de ciencia ficción. Para cada uno de estos hay un ejemplo, con el ambiente en el que se desarrolla y la situación. Abajo, en el siguiente cuadro, vamos a ver, dice, en la siguiente tabla, escribe los elementos que debes considerar de acuerdo con el dado o sorteo. Acuérdense que anteriormente en el cuadro de arriba, ustedes tenían que elegir una historia, pero tienen que hacerlo o con papelitos picados, ponen todos los números y ahí eligen un número para desarrollar su historia, si es que no tienen dados, digo yo. Bien, ahí eligen una historia. Si yo elegí, por ejemplo, un anciano misterioso, como personaje pongo un anciano misterioso, el ambiente en un parque acuático, se encuentra una máscara antigua en la situación y es de ciencia ficción. El de ciencia ficción nos remite a un mundo de fantasía, pero a un mundo fantástico que se desarrolla en el futuro, donde hay drones, donde hay computadores, donde hay robots, etc. Bien. Posteriormente viene la tarea, dice manos a la obra, y sale toda la estructura del cuento, pero lo primero que debes hacer aquí es escribir un título. ¿Por qué debes escribir el título al principio? Porque es muy importante que toda narración debe llevar un título. Entonces ahí te agrego el título, tienes que poner el título de tu narración. En el inicio no olvides poner al personaje, un poquito del conflicto que se va a desarrollar, las características del personaje, la época y en qué ambiente se va a desarrollar. Me lo tienes que contar, bien bonito. Luego en el desarrollo va el nudo de las acciones, van los acontecimientos, pueden ir otros personajes más y en el clímax o final de esta
narración va el desenlace. ¿Qué ocurre al final de la narración? Recuerda que todo cuento, y lo que te están pidiendo es un cuento, lleva un título, un inicio, un desarrollo y un final. Y para empezar el cuento, nosotros tenemos frases clichés, como por ejemplo, frases que se repiten como había una vez, o en una noche, o una tarde, etc. Luego, nos va a pedir la guía que te reúnas con un compañero de curso e intercambien sus textos. Es un poco imposible. Si pueden hacerlo, lo hacen. Si pueden hacerlo por WhatsApp o por otro medio, sería más fácil. Y una vez que le lean el cuento al otro compañero, tienen que escribir qué es lo que más te gustó de su cuento y por qué. ¿Qué le podría sugerir para mejorar? Lo que más le falta al cuento del compañero. Supongamos que el compañero escribió todo en un solo párrafo grande y tú le tienes que decir, compañero, tiene que separarlo en párrafos y ponerle el título. Si usted ve que el compañero no empezó con mayúsculas, sus párrafos igual. Si no tiene los personajes con mayúscula, que casi siempre se equivocan los niños en eso. Luego de hacer eso, vamos a revisar la estructura del texto escrito, pero ustedes se van a autoevaluar ahí. Ustedes van a ver en qué nivel están. Lo ideal es que estén en este nivel, en el nivel 4. El nivel 1 dice, el texto carece, o sea, no tiene dos partes de la narración, no tiene la situación inicial, el desarrollo o de cierre. El texto presenta una descripción o enumeración sin llegar a presentar un conflicto, sin llegar a presentar un problema. ¿Qué sucedió? El nivel 1 esperemos que no esté nadie. En el nivel 2 tienes que ver si estás en el nivel 2, el texto carece de una parte de la narración. Por ejemplo, no tiene situación inicial, o no tiene desarrollo, o no tiene cierre. En el nivel 3, el texto presenta todas las partes de la narración, pero se presenta un conflicto. ¿Qué sucedió? Aparece el conflicto y aparecen las partes, pero el conflicto no está claro, queda poco claro. Y el nivel 4, que esperamos que estén todos ustedes, es el que el texto presenta todas las partes del cuento, situación inicial, desarrollo y cierre, y se presenta un problema o conflicto y claramente definido, con un buen desenlace. Sugerencia. ¿Cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es que describan al personaje. Y aquí se lo voy a escribir. Describir a los personajes. Sobre todo al personaje protagonista. ¿Qué otra cosa les puedo sugerir? Es dónde y cómo se encontraba. Para eso tienen que poner un lugar físico donde se encontraba el personaje, qué sentía, etc. Y por último, les voy a sugerir que el desenlace no sea tan corto. No tan corto. Que sea más o menos parecido a los otros párrafos de inicio y de desarrollo. Y esa es la guía que vamos a realizar y que se las voy a subir por Classroom. Ahora, pueden abrir sus micrófonos y comentar si alguien tiene alguna duda en cuanto a la guía, por favor. ¿No? Ya. No. Ya. Si nos llegamos a salir del Zoom, porque ya se está completando el tiempo, no pensé que se iba a completar tan rápido, tienen que marcar la misma ID y la misma contraseña y vuelven a ingresar. ¿Entendieron? Si es que se llegaran a salir, pero no creo que se salgan porque me dieron más minutos. ¿Qué más les voy a compartir? ¿No hay dudas al respecto a la guía? No. Entonces, si alcanzo, les voy a compartir acá rápidamente esto, que es
un recuento de lo que es una fábula, un cuento y un poema. Aunque vamos a escribir textos narrativos, acuérdense que nosotros los poemas ya los vimos en la otra guía y la fábula la vimos hace años, tienen que haberla visto en sexto, en quinto, etc. Y ahora vamos a ver, vamos a retroalimentar qué es lo que es un cuento. Pongan atención. Fábula, cuento y poema. Muy bien, chicos. Es hora de aprender los textos literarios. ¿Qué es un texto literario? Uy, según consulté en una página de internet, un texto literario es aquel que expresa los sentimientos y emociones por parte del autor. Entre ellos están los cuentos, la fábula y la poesía. Estos se caracterizan por recrear mundos de fantasías escritos en un lenguaje con armonía y belleza. A mí me gustaría aprender sobre la fábula. Bien, chicos, les contaré una fábula y luego miraremos cómo se compone. ¿Están de acuerdo? Sí, Anita, cuéntanos. El pastorcito mentiroso. Había una vez un pastorcito cuidando su rebaño de ovejas y estaba muy aburrido. Entonces se le ocurrió una travesura para divertirse. Fue corriendo al pueblo y gritó: «Ayúdenme, por favor, que viene el lobo». La gente temía que el lobo pudiese comerse las ovejas, así que todos acudieron donde estaba el pastorcito para ayudar. Encontraron al pastorcito riendo a carcajadas por la broma, pero a los aldeanos no les causó ninguna gracia. Es más, estaban muy molestos por la mentira. El pastorcito, no conforme con su broma, vuelve a gritar: «Ayúdenme, por favor, que viene el lobo». Los aldeanos otra vez acudieron a ayudar al pastorcito y fueron presa de la misma broma. Se devolvieron enojados al pueblo. De repente apareció de verdad un lobo y comenzó a comerse las ovejas. El pastorcito salió corriendo muy asustado y desesperado a pedir ayuda a los aldeanos. Gritó desesperadamente: «Ayúdenme, por favor, que viene el lobo». Pero los aldeanos ya habían sido objeto de 2 bromas, así que nadie acudió a ayudar, y el lobo terminó devorando a todo el rebaño. El pastorcito aprendió la lección. Nadie le cree a un mentiroso, ni siquiera cuando dice la verdad. Bueno, chicos, ¿qué les pareció la fábula y cuál creen que sea su enseñanza? Anita, esa es una historia muy bonita. La enseñanza que me deja es que no debo decir mentiras. Sí, el pastorcito mintió 2 veces y a la tercera ya no le creyeron. Como toda narración, una fábula se compone de inicio. Se presentan los personajes y la situación. Nudo. Los personajes enfrentan la situación. Desenlace. Se resuelve la situación y presenta un acto que lleva a reflexionar. Moraleja. Enseñanza que se deja. ¿Y son hechos reales o de fantasía? Beto, es una buena pregunta. Las fábulas se caracterizan porque sus personajes muchas veces son animales o plantas con comportamientos y sentimientos humanos. A esto se le llama personificar. Es decir, la personificación es cuando se le da comportamientos y cualidades humanas a los animales, plantas y objetos. Por ejemplo, los animales pueden hablar, sonríen, lloran y muchas cosas más. Anita, ¿y qué sabemos sobre la poesía? Es lo mismo que la fábula. Bueno, no exactamente, Pi. Según lo que leí en un libro de lenguaje, la poesía es un texto que combina las palabras de tal forma que cuando se lean suena como si fuera música. En nuestra región tenemos un poeta muy reconocido. Él era Aurelio Arturo, procedente de la Unión Nariño. Bueno, busquemos con nuestra tableta poemas de Aurelio Arturo. La canción del verano. Y esta es la canción de un verano. Entre muchos, muchos hermosos veranos, cuando el polvo se alza y danza, y el cielo es un follaje azul distante. Y entonces fue cuando vino con las brisas que se levantaban de los arroyos y de sus conchas, la que cantaba la canción del verano, la canción de hierbas secas y aromáticas que arrullaban cuando a mi lado la sentía.
como una tierra que respira y como un sueño de pólenes y estrellas que resbalan tibias por la piel y las manos. Entonces vino saltando, en medio de las brisas y la tarde, en grupo, y lo primero que vi fue su traje ondeando, a lo lejos, a la distancia, contra el cielo. Pero desde entonces no tuve ya nunca ojos para tu traje. Ya no oí nada más sino la canción del verano. Suena muy bonito, pero casi no pude entender nada de lo que decía. Bueno, es porque debemos aprender a interpretarlo. ¿De qué habla el poema? Del verano. Muy bien, pero también habla de las características del verano. Sí, de hierbas secas. Del cielo azul. Eso es. Los poemas son textos que expresan sentimientos. No tienen inicio, nudo ni desenlace. Bueno, ¿y ustedes qué consultaron? Anita, nosotros buscamos lo que es un cuento literario. Ah, sí. Recuerden que es un cuento literario. Un cuento es una narración corta que intervienen los personajes, que realizan acciones en algún lugar y tiempo determinado. Recordemos también los elementos de un cuento, la introducción, el nudo y el desenlace. Algunos cuentos tienen autores conocidos. Por ejemplo, Caperucita Roja es un cuento escrito por los hermanos Grimm. Ahora, ¿cómo podremos diferenciar entre una fábula, un cuento y un poema? Bueno, las fábulas y los cuentos literarios son muy similares. Pueden ser de hadas, de animales o de costumbres. Los dos tienen una introducción, nudo y desenlace, pero la fábula tiene algo más, una enseñanza llamada moraleja. Sí, y el poema es muy diferente puesto que sus palabras riman y cuando lo leemos parece una melodiosa canción. Muy bien, chicos. Aprendamos más con las actividades complementarias. Bien. Ahora pueden abrir sus micrófonos, por favor. Fábula, cuento y poema. Vamos a cerrarla. Bien, chicos. Es hora de aprender los textos literarios. ¿Qué es un texto literario? Vamos a cerrarla porque se abrió. Yo consulté en una página de internet. Uy. Un texto literario es aquel que expresa sentimientos y emociones. Bien. Ahí siento un poco de bulla y me gustaría interactuar con ustedes. Gabriela, por ejemplo. ¿Está Gabriela? Gabriela, abre tu micrófono. Hola. Hola. Gabriela, ¿entendiste cuáles son los cuentos? O sea, llegué tarde porque no podía entrar, pero, o sea, viendo esto, estaba como hablando sobre, o sea, ¿cómo explicarlo? ¿De O qué? sea, el video como que se trataba de, ¿cómo decirlo? ¿De tipos de textos narrativos? Sí, algo así, es que llegué tarde y que como solamente alcancé a verlo como del logo o algo así. Ah, es que estábamos hablando de la fábula, Gabriela, primero. Después vimos un texto lírico que es de un poema y luego vimos otro texto narrativo que es un cuento. Y ese cuento es el que nos piden hacer en una guía que yo les voy a mandar próximamente. Muchas gracias, Gabriela. ¿Puedes cerrar tu micrófono? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna consulta? Les recuerdo que aquí en las reacciones tienen una manito. Si alguien quiere preguntar algo, levanta una manito. ¿Nadie? Ya. Cristian Castro, abre tu micrófono. ¿Estás ahí? Ya. Hola, Cristian. Hola. ¿Ya sabes más o menos cómo escribir un cuento? Un poco. Un poco. Tendrías que volver a leer la guía, ¿cierto? Sí. Ya.
Muy bien, Cristian. Me parece bien. ¿Y entendiste lo de los conectores? También un poquito. Muy bien. Hay que repasar nomás, Cristian. Y cualquier duda, me escribe a elba.profesora@gmail.com. Perfecto, con todas las ganas. Gracias. Puedes cerrar tu micrófono. Julia Ahumada. Ya. Julie, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí. Ya. Julie, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tipos de textos narrativos conoces tú? Narrativos, que narren, que cuenten, que relaten. El cuento. El cuento, muy bien. ¿Qué otro tipo de texto narrativo vimos ahí en el video? La fábula. La fábula, muy bien. ¿Y qué tipo de texto sería el poema? ¿A qué género? ¿Lírico, narrativo o dramático? Lírico. Lírico, muy bien, Julie. Démosle aplauso a la Julie. Abajo hay reacciones. Y pongamos hartas manitos aplaudiendo. Eso, muy bien. Excelente, Julia Ahumada. Bien. Si alguien tiene alguna duda, ya pusieron todas las manitos. Ahí donde dice reacciones, hay un monito. Y hay que poner un aplauso a Julie. No veo más manitos. Emilia, manitos. Marian, Galaxy S6. Gabriela y Vania, unas manitos para la compañera que respondió muy, muy bien. Entonces, ahora yo descargué uno de los videos. Ojalá que antes de que nos corten el Zoom puedan ver uno de los videos de la guía. Yo les voy a soplar este video, se los voy a poner, está en inglés y pueden echarle una miradita al tiro nomás. Y... ¿Por qué? Entonces, ustedes tienen que ir leyendo abajo el video. Voy a ver si yo se los puedo leer, pero no sé muy bien. Yo también estoy aprendiendo en la plataforma Zoom. Me ha costado bastante, pero me esforcé por ustedes, por ver a mis niños. Entonces les voy a compartir uno de los videos que sale en la guía. Tienen que irlo leyendo abajo porque está en inglés. Bien. Este video trata de cómo ser creativo. So the creative process, you know this, from the first idea to the final product is a long process. It's super iterative, lots of refinement, blood, sweat, tears, and years. And we're not saying you're going to go out for a walk and come back with the Sistine Chapel in your left hand, right? So what frame of the creative process did we focus on? Just this first part, just brainstorming, coming up with a new idea. So we actually ran 4 studies with a variety of people. You were either walking indoors or outdoors. And we all found the same, all of these studies found the same conclusion. I'm only going to tell you about one of them today. So one of the tests we used for creativity was alternate uses. And this test, you have 4 minutes, and your job is to come up with as many other ways to use common everyday objects as you can think of. So, for example, what else would you do with a key other than to use it for opening up a lock? Clearly, you could use it as a third eyeball for a giraffe, right? Maybe. That's sort of interesting, kind of new, but is it creative? So people came up with many ideas as they could, and we had to decide, is this creative or not? So the definition of creativity that a lot of people go with is appropriate novelty. So for something to be appropriate, it has to be realistic. So unfortunately, you can't use a key as an eyeball. Boo. But
Novel, the second thing, is that nobody had to have said it. So for us, novelty, it had to be appropriate first, and then for novelty, nobody else in the entire population that we surveyed could have said it. So you might think you could use a key to scratch somebody's car, but if somebody else said that, you didn't get credit for it. Neither of you did. However, only one person said this. If you were dying and it were a murder mystery, and you had to carve the name of the murderer into the ground with your dying words. So one person said this. And it's a creative idea because it's appropriate and it's novel. So you either did this test and came up with ideas while you were seated or while you were walking on a treadmill. They did the test twice with different objects. 3 groups. The first group sat first and then sat again for the second test. The second group sat first and then did the second test while walking on a treadmill. The third group, and this is interesting, they walked on the treadmill first and then they sat. Okay, so the 2 groups that sat together for the first test, they looked pretty similar to each other and they averaged about 20 creative ideas per person. The group that was walking on the treadmill did almost twice as well. And they were just walking on a treadmill in a windowless room. So remember, they took the test twice. The people who sat twice for that second test, they didn't get any better. Practice didn't help. But these same people who were sitting and then went on a treadmill got a boost from walking. Here's the interesting thing. The people who were walking on the treadmill still had a residue effect of the walking, and they were still creative afterwards. So the implication of this is that you should go for a walk before your next big meeting and just start brainstorming right away. So we have 5 tips for you that will help make this the best effect possible. So first, you want to pick a problem or a topic to brainstorm. So this is not the shower effect. This is not when you're in the shower and all of a sudden a new idea pops out of the shampoo bottle. This is something you're thinking about ahead of time, and they're intentionally thinking about brainstorming a different perspective on the walk. Secondly, I get asked this a lot. Is this okay while running? Well, the answer for me is that if I were running, the only new idea I would have would be to stop running. So, but if running for you is a comfortable pace, good. So it turns out whatever physical activity is not taking a lot of attention. So just walking at a comfortable pace is a good choice. Also, you want to come up with as many ideas as you can. So one key of creativity is to not lock on that first idea. Keep going, keep coming up with new ones and until you pick 1 or 2 to pursue. You might worry that you don't want to write them down because what if you will forget them? So the idea here is to speak them. Everybody was speaking their new ideas. So you can put your headphones on and record through your phone and then just pretend you're having a creative conversation, right? Because the act of writing your idea down is already a filter. You're going to be like, is this good enough to write down? And then you write it down. So just speak as many as you can and record them and think about them later. And finally, don't do this forever, right? If you're on the walk and that idea is not coming to you, come back to it later at another time. So I think we're coming up on a break right now. So I have an idea. Why don't you grab a leash and take your thoughts for a walk? Thank you. Bien, espero que hayan visto el video, si lo vieron, y más que nada la parte final es la que más llama la atención, porque dice cómo crear una idea, cómo ir pensando más o menos de qué va a tratar el cuento, y te da consejos como caminar, como anotar en tu celular las ideas, y cómo caminar adentro de la casa si no puedes salir. Pregunta a la Yoret Toledo. Yoret, abre tu micrófono. 7 years ago, a student came to me and asked me to invest in his company. Bueno, ese es el otro video, He said, pero "We're lo voy a going to be parar. friends, and we're going to try to disrupt an industry by selling stuff online." And I said, "Okay, you guys spent the whole..." Ese es el otro video que tienen que ver, pero lo voy a parar. Yoret,
¿Sí? ¿Cómo vas a caminar dentro de la casa para obtener las ideas? Como en un paseo más o menos. ¿Ya? ¿De dónde a dónde, supongamos? Como desde mi pieza en el segundo piso ¿Ya? hasta el patio del primer piso. Muy bien, muy bien. Ya tienes claro de dónde a dónde vas a caminar. Y a ver, vamos a preguntarle a Marian Castillo. Marian, ¿estás ahí? Abre tu micrófono. En la puntita está el micrófono, sácale, ¿ya? Marian, dime, ¿tú cómo, o dónde, mejor dicho, vas a anotar esas ideas que te salieron después de caminar? En alguna libretita que tenga. Muy bien, en alguna libretita. Y de ahí lo interesante es que ustedes vayan revisando el cuento y lo vayan reescribiendo y después lo pasen al computador, a la guía que yo les voy a mandar. Bueno, esta clase espero que hayan aprendido algo, cómo escribir un cuento, y me gustaría saber de Miguel Flores. ¿Estás, Miguel, ahí? Sí, estoy, profe. Ya, Miguel, ¿qué temática te gustó más? ¿Policial, romántica, de ciencia ficción? ¿Qué tema te gustó más? ¿Qué mundo vas a... La de terror y la de ciencia ficción. Excelente, Miguel, muchas gracias. Constanza Marín, ¿estás ahí? Sí. Constanza, ¿ya tienes más o menos claro cómo escribir un cuento? Sí. ¿Y cuántos conectores va a ponerme? ¿Uno o varios? Como unos 3, 4. Muy bien, Constanza. Para eso hay que revisar lo que uno escribe y después ir revisando si repitió el mismo conector, el pero, el ya que, irlo cambiando por otro que se ajuste a la oración. Bien, niños. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Dafne Pérez, Emilia, Emimi, Mondaca. Recuerden siempre poner su nombre y su curso, porque yo recibo muchos trabajos, entonces para revisarlos se complica un poco. Y esta sería la clase de hoy. Esperamos que para la otra semana nos encontremos a la misma hora y podamos estar interactuando. Si es que aprendieron algo hoy día, me gustaría que reaccionaran con un aplauso o con otra manito. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Qué lindas las manitos. Saben que los amo a todos. Adiós. No sé. Hasta que Estudien y cuídense mucho y nos vemos. Háganle caso a la mamá en la casa. Háganle caso al papá, al apoderado. Ayúdense. Sí. Y lávense bien las manitos. Profe, ¿Qué? ¿el cuento que hay que escribir ¿Sí? tiene que ser de cualquier tema o de los que salen en la guía? De los que salen en los cuadritos de la guía, tú tienes que escoger uno. ¿Qué cuento? Ok. ¿Profe? ¿Sí? Gracias. ¿De qué cuento? ¿Qué cuento? Ah, ¿tú llegaste atrasada, Emilia? Sí. Ya. Oye, ¿no? Bueno, más o menos. Gabriela. Yo les mostré una guía que les voy a mandar por Classroom, que la tienen que bajar y ahí escribirme un cuento. Sí, pero el cuento es obligatoriamente el tema que hay que escribir es obligatoriamente el que sale en los cuadritos de la guía. Sí, que sale en los cuadritos de la guía, pero si tú no te gusta ninguno de esos, tú puedes cambiarlo, yo no tengo problema, pero la mayoría va a escoger de los cuadritos de la guía. Si tú tienes harta creatividad y tienes otro personaje y otro tipo de historia, yo lo recibo igual. Me interesa que sea un cuento. ¿Alguna otra consulta, niños? ¿Niñas? ¿Profe? No. ¿Profe? ¿Sí? Si escogemos un tema, por ejemplo, el de los personajes, dos hermanos, ¿tiene que ser necesariamente la temática del otro cuadrito? Sí, podría ser. Todo depende de tu creatividad. Hola, Emilia. A la imaginación.
Sí, de la imaginación. Así como crear un mundo de imaginación, porque te van a salir muchas ideas y tú puedes poner todo lo que quieras. Puedes poner un cuento del coronavirus, chiquillos, porque nadie me ha escrito de eso. ¡Oh, qué horror! Estaría bueno. ¡Qué horror! Hoy, y tratemos de no tocarnos la cara. Yo también me toco la cara, pero voy a tener que ir a lavarme las manos antes de cerrar el computador. Así que tratemos de no tocarnos la carita y de ir a la... Ya, los dejo porque sé que tienen mucho que hacer. No, estoy aburrido, profe, Yo no. aburrido todos los O días. sea, no hacemos nada. ¿Todos los días trabajan? Ay. A veces No. hola, profe. Hola. Hola, bicho. Hola. Oye, y feliz día del alumno. Eso tenía que haber Oye, dicho sí. al principio. Quería impactar Gracias. cuando me enteré que los Gracias. profes tenían Dejo a todos. Y yo le iba a Gracias, mostrar, profe. le iba a mostrar a mi regalón, al Pancho, pero se fue a dormir. Para otra clase se los muestro. ¿Un perrito? Sí, un perito. Perito grande. Petito. Ya, niños, me voy. la casa de mi abuela. Ya, profe, Me cuídese. voy. ¿Cuándo tienen que entregar en la guía? La tienen que entregar antes del lunes, porque el lunes tenemos clase para yo leerle algunos cuentos que hayan llegado. ¿Ya? Ya, profe. ¿Puedo mandar la guía? Chao, la voy a profe. mandar al tiro. Chao. 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 Me voy. profe. Momento. Chao. Chao. Adiós. Chao, profe.